aburrirles mucho. Y la idea es compartir con ustedes una sugerencia que tiene que ver con qué sucede a la hora de presentarnos a hacer justamente una exposición oral de datos científicos. Creo que eso es lo que tienen todos ustedes en común. Tenemos en común que en algún momento nos toca enfrentar ese momento tan difícil de pararse al frente como estoy yo en este momento, haciendo el ridículo como lo haré ahora, y ya a todos ustedes les va a tocar, o ya les ha tocado. Entonces una aclaración para antes de comenzar, de dónde surge es una charla, como decía la profesora Silvia, pensada para estudiantes, es decir que no es grata la presencia de profesores en este momento acá adentro, porque yo lo que quiero es darles algunas sugerencias, algunos malos comportamientos para que ustedes lo usen cuando estén con ellos. Entonces, si hay profesores, traten de disimular su estado. Y lo que yo voy a sugerir, a mencionar, tiene que ver simplemente con la experiencia de haber recordado qué significaba cuando a mí me tocaba presentar un trabajo en un congreso, por ejemplo, el miedo que nos da de pararnos aquí al frente habitualmente, y luego de tantos años de estar sentado ahí evaluando seminarios, tesis, congresos, uno va anotando cositas, cosas que, no sé, como se dice en México, los chismes, que uno se queda con esos recuerdos, ¿no? Las metidas de pata y todo. Entonces, recopilando todo eso, fue que yo organicé esta presentación, que la comparto con ustedes de la forma más breve y rápida que pueda, porque en realidad, bueno, esto forma parte de un curso un poco más extenso que vamos a organizar en la universidad, que va a contemplar varios encuentros con los estudiantes y va a ser teórico-práctico, donde vamos a filmar las presentaciones que hagan, vamos a analizar los videos. O sea, es un trabajo un poco más largo. Entonces, este es el estreno mundial del curso con ustedes, el contenido resumido, que es lo que yo les voy a presentar. Entonces, voy a asumir de que ustedes tienen las mismas dificultades que tenemos nosotros. Algunos de ustedes son buenos y esto les sobra. Pero por las dudas, si a alguien les es útil, vamos a comenzar. La idea es, hasta donde yo creo, es que cuando nosotros estudiamos ciencias, en general, todos ustedes, pasan los años y nunca en realidad nos entrenamos en cómo enfrentar ese momento tan difícil de pararse frente a un jurado, frente a una profesora así exigente, o un ejemplo, ¿no? O en un congreso donde nos van a evaluar en 5 minutos, en 15 minutos, o una defensa de tesis, de maestría, de doctorado. Ese momento que es inevitablemente estresante, no hay nadie que no pase por ahí unos nervios y miedo, pero no nos preparamos. Pensamos que eso ser buen científico no implica que ya lleva eso. Uno puede ser un buen científico, muy bueno, pero ser un mal comunicador. Seguramente, no ustedes, pero en otra universidad habrá estudiantes que piensan que hay profesores que son muy buenos científicamente, pero no les gusta cómo les dan las clases. Y nos pasa porque no todos somos iguales. Y sobre todo porque no tenemos en cuenta este detalle. No es lo mismo prepararse para una ponencia oral en un congreso. Este es como un entrenamiento previo al congreso que va a haber la semana que viene. Pueden usar lo que sea útil de lo que vamos a hablar, lo pueden usar la semana que viene. No es lo mismo prepararse para hacer una presentación oral, que serán de 15 minutos, supongo, en el congreso, o un seminario, o con nosotros llamamos seminarios, bueno, esto de reuniones de estudiantes de posgrado, por ejemplo, que tienen que exponer un tema en 45 minutos, o no sé, aquí cuando ustedes se gradúan de químico, por ejemplo, si eso tienen que hacer una tesis y un jurado y exponerla frente a un jurado, llorando, emocionado, porque está la familia, y uno se va a graduar después de eso. Entonces es otro tipo de estrés, de defensa de eso, trabajo de grado, defensa de tesis, o sea, maestría, doctorado, donde es un jurado más exigente probablemente, donde tengo más tiempo todavía, o como en este caso, pues nos va a tocar dar una conferencia, tienen que hablar sobre algo, sobre nanotecnología en un congreso, tienen que pararse frente a otro público.
Normalmente nosotros pensamos que eso es, bueno, vaya y hágalo, pero no nos preparamos para cada uno. Cada uno de esos necesita una preparación diferente. Primero, un poquito de historia. No sé, para nosotros es útil hacerlo porque ustedes, todos los que están en incluyendo el camarógrafo, todos son infinitamente jóvenes. No les ha tocado vivir muchos cientos de años como uno. Pero entonces, históricamente, uno se puede preguntar, bueno, si había vida, ¿cómo era la vida antes del PowerPoint? O sea, ¿cómo las conferencias nacieron con el PowerPoint? No sé. La mala noticia, porque seguramente ustedes no lo saben, es que no hubo PowerPoint, es más, no hubo computadores, no hubo internet, antes no había nada de eso. Entonces, ¿cómo se hacía para transmitir datos orales? Acá hay puestos si quieren. Antes del PowerPoint. Esto para nosotros decimos 1987, esto es hace muy poquito. Ellos dirán hace siglos, ¿cierto? Pero antiguamente siempre el tener a un profesor exponiendo algo era una cosa, un sentimiento aburrido. Pero miren, este es un grabado muy característico de la Universidad de Bolonia. Recordemos, esta pintura data del año 1300. No con la claridad que hay, creo que no lo van a observar bien, pero ustedes pueden, si lo miran un ratito, pueden encontrar algo que les llame la atención. Distinguen, acá está el que sería el profesor, ustedes, te digo, los estudiantes, y observen este señor durmiendo. No había WhatsApp en esa época, pero él estaba aburrido, ¿cierto? Sentado ahí al final, durmiéndose mientras hablaba ese. O sea que esto es muy antiguo, lo que les pasa a ustedes no es nuevo, siempre ha pasado, nos ha pasado a todos. ¿Cómo eran entonces las clases magistrales? Justamente magistrales, un gran auditorio donde el personaje principal era el orador, exponiendo sus ideas, y lo más moderno que tenían hace muy poquito tiempo era un tablero con una pizza iba a decir, me confundí por algo que estaba pensando, un tablero escribiendo fórmulas y ecuaciones, y eso eran los medios, las herramientas tecnológicas que se disponían, y el mundo funcionaba. Es decir, que ahora nos adaptamos a las nuevas tecnologías. No, seguramente, bueno, ustedes no saben, esto es historia antigua, existía, en Colombia le llaman papelógrafos, o sea, simplemente acá un papel con un marcador y uno iba explicando aquí mientras hablaba al público. Existían los proyectores esto era lo más moderno que teníamos nosotros, tenía que poner la figura de un libro allá adentro, entonces uno abría ese equipo, eso tenía que tener una luz muy potente para poder transmitir la imagen. Entonces, ¿qué sucedía? Que uno abría eso y era una luz tan potente que nadie veía la imagen, todos quedábamos enceguecidos por la luz. No sé si les tocó alguna vez, en alguna película lo han visto, los proyectores de acetatos, otro cuento, ¿no? Entonces ponía uno con nervios, organizar un congreso con acetatos y hacerlo buenísimo, porque eso tiene un cierto orden. Ahora yo aprieto el botoncito, pero ahí había que tener la diapositiva, la una, la otra, y los acetatos son muy livianitos. Ese equipo tiene un ventilador. Los organizadores de congresos sufrían porque en la mitad de la presentación se quemaba la lámpara, y uno al cambiar la lámpara se quemaba los dedos, entonces había que esperar, y entonces eso demoraba toda la programación. Y el expositor nervioso llevaba todos sus acetatos, que lo primero que sucedía, se caían al suelo, porque eran muy livianitos, había que organizarlos otra vez, y los ponían al revés, y la letra salía escrita al revés. Entonces era mucho más emocionante que esto que estamos haciendo ahora. Teníamos también, en los congresos proyectores de diapositivas. Nos tocaba poner de esto vamos a hablar el domingo, exponer en un congreso. Había que hacer las diapositivas, que es largo trabajo, y en el momento de la presentación, que habíamos ensayado tanto, que teníamos tan poquito tiempo para hacerlo, ¿qué sucedía habitualmente? El marco de la diapositiva era tan delgadito que se encajaba en la máquina y había que quitar, prácticamente desarmar el proyector en medio de la presentación. O sea, todos elementos que no contribuían a la tranquilidad y a la seguridad, que nadie nos preparó para eso. Así que era muy dura la vida nuestra en el pasado, antes de que apareciera PowerPoint. ¿Cómo considero humildemente que deberían pensar las presentaciones orales? No se lo digan a sus profesores, pero habría que considerar, cada vez que se paran al frente de un auditorio en la universidad,
hacer la analogía que esto en realidad es una puesta en escena, es una obra de teatro. Lo que yo estoy haciendo es una obra de teatro. Yo estoy tratando de hacerme el simpático, haciendo chistes, que ya los tengo pensados, y voy observando las caras, si funciona, si alguien se ríe, entonces yo sigo diciendo chistes, si todos me miran con cara de aburrimiento, tengo que acelerar porque no me va a quedar otro remedio. Y eso en realidad, probablemente, si hubiera profesores acá, me podrían decir lo mismo, que cuando van a dar clase, nosotros lo que hacemos es una puesta en escena, hacemos una obra de teatro, donde tenemos pensado un libreto que siempre repetimos, tenemos chistes que ya hemos dicho, y como los alumnos van pasando siempre, nosotros decimos los mismos chistes y sí funcionan, porque mientras no se cuenten los chistes, es una obra de teatro ya repetida. Entonces uno se cree que tiene seguridad, pero es por la repetición de esta actuación. Entonces no tiene nada de malo plantearlo de entrada, que lo que vamos a hacer no es real. Yo no piensen si cada vez que van al Congreso a hacer una presentación son ustedes naturales. De hecho que hasta se visten diferente para ir a un Congreso, o sea, no somos naturales, todo es fingido. Entonces hay que hacerlo de la mejor manera, bien entrenados. Así que podría considerarse una presentación, como digo, como una puesta teatral. Si yo les preguntara, por ejemplo, Ricardo, aprovechando que esté comiendo, entonces uno le pregunta así abiertamente, en una presentación de un congreso, hace de cuenta que no está tu jefa acá, ¿cuál es la parte más importante cuando te dan 15 minutos para presentar? ¿A dónde pones todo el esfuerzo? ¿Dónde lo pondrías? Un ejemplo, en hacerte entender, o sea, en la conversación tuya, en la exposición, pero también vas a usar una herramienta que te va a ayudar, como un PowerPoint, por ejemplo, si es oral. ¿Cuánto tiempo le dedicarías a presentar? Bueno, en tu caso vas a hacer un póster, ¿cierto? Siempre que termine. Vas a hacer un póster. El póster, por ejemplo, vas a mostrar un póster y vas a explicar cuando viene un profesor molesto que te pregunta, ¿me puedes explicar lo que está haciendo? Ahí es importante hacerte explicar, ¿cierto? Saber que te comprenda. ¿Cuánto esfuerzo le pondrías, si tuvieras que darle un porcentaje, a la elaboración del póster y a la preparación tuya? 50-50, sería una buena táctica. No se puede generalizar, ¿cierto? Porque hay personas que le va a quedar el póster. Yo tendría que preguntar ese 50% del póster en qué consistiría, pero la idea de ahora de esta charla no es hablar de los pósteres, ¿cierto? Hay personas que lo hacen, les resulta fácil elaborar un póster, otras personas que les resulta complicado, hay personas que le dedican mucho tiempo a los detallitos del póster, otros que no. Y eso hace que sea muy variado, ¿cierto? La presentación. Pero normalmente uno, ese 50% de hacerte entender, ¿cómo lo harías? Ensayando probablemente con alguien. Ustedes practican entre ustedes para ver si les alcanza el tiempo, por ejemplo. Esos porcentajes son variables porque va a depender de cada persona, ¿cierto? Si a Ricardo se tiene fe en la presentación, dice, no, me preparo un 5%. Si tengo mucho estrés, 105%. Es muy variable. Por si sirve de ayuda, yo creo que para tener en cuenta a la hora de hacer una presentación oral de datos científicos, habría que pensar en 4 aspectos que son los que vamos a hablar ahora. Cuando yo hablo de aptitudes nuestras, cuáles son los elementos de la comunicación, las distintas fases en que se pasa en el momento de hacer la presentación y las actitudes. Más o menos eso. Si yo les preguntara aptitudes, ¿quién se anima a decirme, así a confesar? Yo no los conozco, salvo algunas excepciones, que toca que yo les haga preguntas, pero no les voy a hacer preguntas. Simplemente, ¿quién confesaría así públicamente de que no les gusta pararse al frente a hacer una exposición? Eso, así sean honestos. Si les dieran a elegir, ustedes no elegirían eso, ¿cierto? ¿Cuál es la excusa, el motivo principal? Si lo quieres compartir. No sé compartir esa información que yo sí entiendo. Tú lo entiendes, pero te cuesta que te entiendan. Y el hecho de pararse aquí al frente, por ejemplo, allá arriba, eso es una situación que piensas que es estresante. En tu caso también. Sí, te pones nerviosa, no sé, o sea, estás seguro, a lo mejor conoces el tema y ya lo ensayaste cómo pues darlo a conocer, pero el hecho de parar con un tema, bueno, a mí me pone muy nerviosa. Te pone muy nerviosa. Apunta para la oral, entonces. Bueno, no, muchas gracias por compartir eso. Es exacto, a todos nos pasa, ¿cierto?
Y podría ser que si conversamos un momento alguien diría, no, es que yo no sirvo para eso. Entonces yo prefiero trabajar, medir día y noche, como hace Ricardo, pero a la hora no me pongan a hablar en público. O no sé si en la docencia, a ustedes en las clases les toca exponer muy seguido. En el caso nuestro, si yo les pregunto a mis estudiantes, prefieren no hacer, prefieren que no, trabajar, pero que no los hagan pasar al frente. Entonces uno asocia de que no, es que yo no sirvo para eso. Hay otra gente que tiene mucha experiencia. Sin embargo, si es el caso de alguno de ustedes, vamos a analizar esto. O sea, lo que les estoy preguntando ahora es qué tan buenos creen que son ustedes para comunicarse. Nuestros dos compañeros nos dicen la dificultad que les resulta a ellos. Como dije recién, vamos a hablar qué partes integran la presentación, cuántos momentos se deben tener en cuenta, cómo se comportan los distintos actores. Yo voy a tratar de evacuar esto rápidamente, de todas maneras, si se aburren mucho, hagan cara fea y yo termino, redondeo y termino. Esto es voluntario. Entonces la pregunta es, ¿qué tan buenos son ustedes para comunicarse? Entonces ahí es cuando uno dice, no, a mí yo no sirvo, ¿cierto? Me cuesta, y me cuesta en todo momento. Para que se animen, esto es como un seminario de autosuperación, entonces para que se animen, esto lo encontramos hace poco en el programa de radio, existe, eso es lo que deberíamos tener, la gelatofobia. ¿Habían escuchado hablar de esa palabra? Nosotros tampoco, no teníamos idea. Cuando dijimos eso, gelatofobia, parecía que era fobia a la gelatina, pero no. Fíjense que la gelatofobia es el miedo a ser objeto de burla. Probablemente eso es lo que nos pasa, ¿cierto? En realidad no nos gusta que nos hagan pasar al frente, pasar por ese momento tan estresante porque tenemos miedo a que se burlen de nosotros. Y es real, eso es una cosa natural, está bien tener ese miedo. Solamente cuando pasan muchos años uno ya vence el ridículo y dice, ya no me importa que se ríen, entonces viene a Guanajuato y van a Chávez, hace un montón de cosas que le toca y ven, si se ríen de malas, ¿cierto? Y yo me divierto. Pero para que se animen, quienes tengan ese problemita, yo les voy a lavar el cerebro y les voy a decir que en realidad todos, si lo piensan, todos nos comunicamos, todos tenemos capacidad. Nunca digan, no, yo no sirvo para eso, para comunicarse, porque todos nos comunicamos todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos hablando con nuestros compañeros, con nuestra familia, tenemos ese poder de comunicar. La verdad es que no lo asocio con ir al Congreso, o no lo asocio con una clase de química, pero es una forma de comunicarse simplemente. Acá tienen puestos libres si quieren sentarse. Mire, todos nos comunicamos, hasta los animales se comunican. ¿Lo han visto o no? Quienes tengan acceso, o sea, se sientan ahora de tarea afuera, a descansar y se ponen a ver pajaritos, todo el mundo se comunica, las abejas se comunican, las hormigas se comunican, nosotros, o sea, ¿por qué alguien va a sentir, no, yo no sirvo para comunicarme? Todo el tiempo se comunican. Si alguien, si se comunican los animales entre sí, ¿cómo nos vamos a comunicar nosotros? Es fácil. Es más, los animales se comunican con nosotros. Quienes tengan en su casa algún gatito, ¿alguien tiene gato? ¿Usted tiene gato? ¿Has ensayado alguna vez ignorar a tu gato? Cuando tu gato quiere algo, él te hace notar que quiere algo, pero él no habla, ¿cierto? Pero puede conseguir, me dice que sí, pero el gato consigue lo que quiere, ¿cierto? ¿Qué recursos usa tu gato para conseguir que lo atiendas? Pues, yo tengo gato, pero yo he dormido y te despierta. Y si no le haces caso, ¿qué hace? Se va. Qué suerte, yo te podría mostrar algunos recuerdos. El mío te muerde. O se para al lado de uno con esa mirada y te hace bullying, te mira todo el tiempo y uno tiene que levantarse y atenderlo, solo con que te mire. O sea, la comunicación es mucho más que pararse al frente a hablar de química, es algo que nos acompaña a nosotros todo el tiempo. Nosotros nos comunicamos. Por eso en un texto yo digo, bueno, que uno que tenga gato trate de ignorar al gato a ver si puede, no hay forma. Y uno dice, pues, mi gato cómo consigue hacerme entender lo que quiere. Todos nos comunicamos, entonces hay una comunicación, hasta, si no, ¿cómo se comunican los mismos? No hablan de nada, y sin embargo nosotros entendemos
lo que nos dicen. O sea, la comunicación no es solamente hablar de fórmulas y de resolver ecuaciones. Todo el tiempo nos estamos comunicando, ¿sí? Nos hacemos entender por todo. Entonces, ese es el primer punto. Todos estamos en condiciones de comunicar. Fuera ese miedo, Ricardo, lo vas a hacer bien en el Congreso, no tenemos miedo. Yo he hablado de qué partes se integran en una presentación. Recién con Ricardo hablábamos de la parte del póster y dijimos, bueno, hay una parte que es póster y otra parte es mi diálogo, ¿cierto? Pero en una presentación oral, ¿ustedes qué opinan? Cuando a mí me dan 15 minutos o 40 minutos o cuando tengo que defender la tesis, cuando alguien tiene que enfrentar el momento en que se va a graduar de magíster o de doctor y tiene que enfrentar a un jurado y lo va a hacer en una defensa pública de la tesis. ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué le invertirían mucho esfuerzo para que impresione bien al jurado? ¿Qué opinan en tu caso? Ya sabemos que es la parte que no te gusta, pero imagina entonces que te llega, ahora la semana que viene tienes que defender un trabajo que has hecho en 5 años. Cuando va a venir un jurado internacional y se va a sentar acá frente. ¿Cómo te imaginas ese momento? De terror, pero ¿qué esfuerzo harías? ¿En qué harías el esfuerzo? Para impresionarlos. No es hablando porque te da susto, ¿cierto? Entonces, ¿qué trataría para impresionarlos que no sea hablando? Una presentación... Haría esquemas consecuencias lógicas para ayudarme a guiar a las personas a entender. Y que eso sea muy contundente, que me aplaudan y me ovacionen y que me feliciten, ¿cierto? Entonces, normalmente hacemos eso, sea en una tesis, en un póster, en un congreso, le dedicamos tiempo, no sé cómo será después conversamos, cómo será el caso de ustedes, pero bueno, ¿cómo hago la diapositiva, ¿no? La que yo estoy mostrando ahora? ¿Cómo hago para que se vea bonita? Ese es un gran esfuerzo. Entonces, eso sería tener un esquema de este tipo, que no es, como yo propongo, no es el mejor. Bueno, este no le gusta a nadie, imagínate como expositor, y el público sería el jurado. O sea, una interacción expositor-jurado. Entonces vos le vas a contar tu tesis al jurado, y luego el jurado te va a preguntar cositas. Y uno se muere, ¿sí? Ese esquema no es bueno, no lo piensen así. El que dijo el compañero dice, no, como yo no quiero pasar por ese, más bien hago una presentación con rayos láser, orografía, humos, así una cosa impresionante, para que esa presentación, como dijiste, sea lo suficientemente clara para que ella le explique todo al jurado. Ahí está todo. El problemita es que después el jurado me va a preguntar a mí. Tampoco no funciona. Entonces tal vez mentalmente sería bueno imaginarse el esquema así. En realidad en una presentación oral, sea de 15 minutos, de 5 minutos o de 45 minutos, hay que prestarle atención a 3 aspectos. Al expositor, lo mismo, a la presentación, hay que hacerlo, y al jurado. Y no me salvo de que el jurado me va a preguntar cositas a mí. Eso es el lamento del formato, siempre el jurado tiene que preguntar cositas. Entonces vamos a mirar un poquito sobre esos tres puntos. El expositor, como decimos, eso es terrible, ¿cierto? Es un momento terrible, sobre todo si los profesores no los ponen de jovencitos a hacerlo. Cuando llegamos de viejo y nos toca hacer eso, peor. Si uno de viejo, peor todavía. En cambio, si entrenan haciendo el ridículo más seguido, es más fácil. Entonces, ¿por qué? Porque uno piensa que está a un paso, o queda como el triunfador, o el ridículo más grande. Pensemos esto. Un científico, hay como unas definiciones. Nosotros hacemos ciencia, somos científicos, pero en ningún lado dice, es una definición que tiene que ver con la exigencia de precisión, objetividad propia de la metodología de la ciencia. En ningún lado dice que el científico tiene que saber comunicarse, que tiene que ser didáctico, simpático, amable, entretenido. No, nosotros tenemos que hacer ciencia. Parece que la ciencia va desligada de la comunicación. Porque hay otras personas, ustedes conocerán, que dicen que son grandes oradores, hacen cursos de oratoria. Pero eso nosotros no lo hacemos, porque somos científicos. Eso lo hacen los que quieren vender cosas. Y venden bien, nosotros no vendemos. Y después están los actores. Se han preparado, que interpretan un papel. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer, interpretar un papel. Es un ratito, son 15 minutos, ¿por qué no hacerlo? Si tomamos esos elementos tal vez no sea útil.
Primero, hay distintas cosas. Como actores, ahora pensamos, bueno, un actor tiene que transmitir cosas con un lenguaje corporal. No se trata de que se tiren al suelo de rodillas y lloren, ¿cierto? Es una forma de decir, el actor transmite mucho con su cuerpo. Nosotros también, a la hora de la presentación, todo lo que yo estoy haciendo no quiere decir que yo lo estoy haciendo, cuidado. Deberíamos pensar en cómo me voy a mover, qué gestos voy a hacer. Pasan, yo por suerte no los conozco a ustedes, nunca los tuve exponiendo, así que yo puedo opinar tranquilo, pero sí he visto personas que en el gesto se nota, transmiten terror, pánico, falsa seguridad, uno se da cuenta sentado ahí. Entonces hay que tener en cuenta que estamos diciendo muchas cosas con nuestro susto. Por ejemplo, yo puse contacto visual. No sé qué estrategia usan cada uno de ustedes, pero el contacto visual es importante. Claro que es más fácil contar chistes, hacer contacto visual, porque entonces si uno dice un chiste y alguien se ríe, funciona, la cosa va bien. Pero hablar de la química, de ferroceno, y tratar de buscar una retroalimentación en la mirada, a lo sumo lo que pueden mirar es si hay muchos durmiendo o no. Porque si están muchos durmiendo, entonces hay que hacer algo para que no se me duerman. Y a veces uno del susto, ¿qué es lo que ustedes miran al público cuando hablan? O a veces da miedo, ¿cierto? Da miedo. Uno mira así hacia arriba. Pero los profesores hacemos eso, ¿cierto? Abajo, arriba, a un ser por allá que no existe. Les iba a contar una anécdota, pero no voy a hablar de mí. Sigamos. Entonces, otra cosa que hay que pensar es, en una presentación, sea de 5 minutos, 45 minutos, 1 hora, lo que sea, ustedes tienen que pensar, yo no estoy hablando, a la gente no le va a impresionar lo que yo hice científicamente en 15 minutos. Si ustedes han hecho una tesis es porque han trabajado 5 años y se han pasado horas midiendo. ¿Cómo voy a pretender que en 5 minutos quien me escuche se va a dar cuenta de todo el esfuerzo que hice yo en mi vida? Son 5 minutos, entonces hay que presentarlo como una obra de teatro donde en 5 minutos tengo que impresionar a ese público y conseguir que me aplaudan, que sea muy buena la presentación. Entonces en esos 5 minutos voy a empezar con algo grande. Ustedes siempre empiezan con algo general, empezamos con algo general, ¿cierto? Entonces decimos que el trabajo nuestro, por ejemplo, Ricardo, dime perdona que te tengo, ya sabes, te toca, un tema de trabajo tuyo. ¿En qué trabajas? ¿Para qué? Para hacer las orgánicas. Para hacer las orgánicas fotovoltaicas. Entonces Ricardo, es un ejemplo, pobre Ricardo, porque yo lo conozco, ¿cierto? Hemos ensayado ya esto ayer. Ricardo trabaja en celdas que tienen que ver con fotovoltaicas. Cuando Ricardo escribe un paper, un artículo, o pide un proyecto, o escriba la tesis, va a tener toda una gran introducción hablando de las celdas fotovoltaicas, de lo importante que es el trabajo que él hace para la humanidad, gracias a la celda por el problema de energía y todo eso, ¿cierto? Es la justificación. Todas esas mentiras que decimos al principio para justificar que lo que yo hago tiene que ver con esa cosa grande. Pero él no va a resolver el problema de la humanidad. Todos escribimos lo mismo, ¿no? Todos escribimos, debido al aumento creciente de la población en el mundial, entonces terminamos midiendo una molécula en una fruta. Pero no estamos resolviendo el hambre de la humanidad. Entonces siempre empezamos con algo grande y vamos a lo puntual. Una presentación tiene que ser así, empezamos con algo grande, entonces decimos, el mundo se va a acabar, el sol se está apagando, entonces llega Ricardo en su tesis, y entonces todo el mundo y presenta lo que está haciendo Ricardo, pero no puede terminar y el fotograma da así, porque le falta final. Si en el final de la obra tiene que decir que todos lloren de la emoción, entonces Ricardo tiene que volver a poner un contexto grande para volver a lo macro y que cierre bien, y ahí es donde te aplaudo, ¿sí? Lo probamos la semana que viene a ver si funciona en el congreso. Pueden leer mucho sobre esto, hay muchos libros escritos, ¿cierto? En general de la oratoria, entonces hay que ser claro, eso es la teoría, hay que ser claro, hay que ser breve, hay que ser conciso, hay que ser sencillo, hay que ser elegante, no en la ropa, elegante en la presentación. Bueno, la ropa ayuda también, pero en la presentación, no, o sea que no hablar de más ni de menos. La presentación, lo que hablábamos recién, cuando decías voy a hacer una presentación tan buena que no me van a preguntar nada a mí, porque va a ser tan buena que ahí está todo explicado. Es un reglamento de informática que te van a preguntar lo mismo, ¿cierto? Pero en la presentación, entonces acá, ¿cuál es la táctica que ustedes usan? Hacen esto que hace Don Simpson, el número de diapositivas es igual al contenido dividido el tiempo.
Es decir, ¿cuánto me dieron para exponer? 15 minutos, yo he dividido el contenido en 15 minutos. Y no, que es una hora, contenido en una hora. Parecería que es simplemente acomodar todo lo que yo tengo en el tiempo. No es así, no necesariamente es así. No hay que poner toda la información. Ya van a ver por qué. No conviene. Acá bueno, tenemos un problema. En condiciones normales tendría que ser bien oscuro para que ustedes vean bien esa diapositiva. O sea, la pregunta es, o la afirmación en las diapositivas no tienen que ser una obra de arte. Pusimos un par de obras de arte. Este cuadro lo conocen, ¿cierto? De Velázquez, Las Meninas. Miren que este cuadro, bueno, el original tiene, si lo han visto, 3 metros por 2 metros 76, ¿no? Del año 1656. Ustedes lo conocen. Acá no voy a poder hacer el test que yo hago porque hay mucha luz. Pero si se acuerdan del cuadro, ¿sí? Lo están viendo durante un buen tiempo. Y otro cuadro. Este, ¿lo conocen o saben quién es el autor? Es un quiz para la doctora Silvia, ¿no? Se lo recomiendo. Este es el Bosco. ¿Escucharon hablar de él? No. Han podido sobrevivir, ¿sí? Sin saber, pero el Bosco, que no es un pintor moderno, ¿cierto? Es del medioevo. Podemos hablar mucho del Bosco. En todo caso, es una pintura del Bosco. Pero miren, esta pintura tiene el tamaño, imaginemos la diapositiva. Estos son 48 centímetros por 34 centímetros. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la presentación de Ricardo de la celda fotovoltaica en el Congreso? ¿Cuánta información hay que poner, cuánto esfuerzo hay que poner en la diapositiva? Por ejemplo, si yo les preguntara en el cuadro anterior de Las Meninas, si todos vieron, no lo han visto porque hay mucha luz, ¿dónde está la cruz de Santiago en ese cuadro? Y así podrían preguntar dónde está Velázquez. Bueno, Velázquez sí está fácil de ver, ¿no? Pero ¿dónde están los padres de Las Meninas? Pero la cruz de Santiago no está fácil. Acá no se vio, pero bueno, si tienen por curiosidad, para que ya hagan la broma a sus amigos y queden bien, la cruz de Santiago está acá en el cuello de Pintor. Si buscan el cuadro, ahí está, la cruz de Santiago. Y, por ejemplo, en este otro, imagínense, en una presentación, una diapositiva del Bosco, claro, te van a decir, estoy haciendo trampa porque no ayuda la iluminación. No sé si alcanzan a ver con claridad, a ese hombre le están haciendo una trepanación, le están curando algún problema, le están abriendo el cerebro. Es muy loco el cuadro, busquen eso que es muy loco. En este cuadro, por ejemplo, si alcanzan a divisar bien los caballitos blancos en el cuadro. Piensen que la pintura es 48 por 34. Ni con un telescopio lo van a ver. ¿Por qué? Porque Bosco hacía las pinturas de una forma que no tengo idea cómo lo hacía. Y allá están los cuadros. Piensen cómo hizo él para pintar en el año 1500. Claro, hoy en día le hacemos zoom, si le hacemos el dedo así, lo vemos. Allá atrás están los caballos. ¿Cómo hizo para pintar esos caballos ahí? En un cuadro que tiene 40 por... Entonces, ¿qué tiene que ver con esta historia? Que si ustedes en la diapositiva, porque se apasionaron tanto del tema, quieren poner todos detalles y detalles y detalles, les puede pasar como ahora, con este ejemplo. El público, que le van a dar mucho menos tiempo, el jurado, no va a alcanzar a ver todo lo que ustedes sí están viendo, porque le han puesto demasiada información dentro de la diapositiva, ¿cierto? Es casi como hacer este juego, ¿se acuerdan de este juego? Entonces, por ejemplo, si esto tampoco va a funcionar, no me van a creer, pero si quieren les doy la diapositiva. Si yo les preguntara, encuentren ahí en esa imagen a la profesora Silvia. ¿Dónde está? Pues yo hice un montaje y ahí está Silvia. En el original, bueno, allá está Silvia. No es fácil encontrar detalles en una diapositiva que esté llena de información. El público se va a aburrir como ustedes. Ahora busquen a Ricardo, no. Y así pues lo puedo tener todo el día, no. Tranquilo que no está Ricardo, era un ejemplo. Entonces, esto sí se parece más a los pósteres, ¿no? Pero un póster uno se para frente al póster. ¿Por qué uno va a preparar una diapositiva igual que un póster? ¿Por qué se piensa que el jurado va a tener el mismo tiempo, la misma actitud? Cuando uno está en el póster y le interesa, le pregunta al expositor y además se puede acercar y leer el póster. Yo no voy a hablar de póster, pero si uno hace diapositivas de este tipo, uno no alcanza a leer, ¿cierto? No alcanzan a leer las letras, no alcanzan a leer las tablas. Acá hay varios ejemplos. Acá hay una pregunta. Esto es muy subjetivo, pero las diapositivas deberían tener fondos claros o fondos oscuros. ¿De qué dependerá?
Vamos a ver de qué depende. Una cosa así, eso es leer un libro, eso no atrae leerlo, ¿cierto? Porque es muy aburridorcito. Espero que no sea de ustedes, todo esto, yo busqué cosas que no fueran de Guanajuato y todo eso. Pero si los datos se presentan de estas maneras, son más entendibles, no hace falta escribir todo, y yo lo voy a decir, pero claro, si yo presento esto, mire, o esto, y hay gente que lo presenta, sí, me ha tocado conferencias, o que hizo unas medidas importantes y como tiene unos resultados muy buenos, dice, pues como observan ustedes, acá hay un 157, y seguro que de la mitad para atrás no ven el 157, y le tienen que creer, o sea, ¿para qué lo puse si nadie lo va a ver? Pero si ustedes ponen cosas como estas, es mucho más contundente, una variación, porque lo que importa es lo que yo estoy diciendo, no que ella diga todo por mí, porque después me van a preguntar a mí, no le van a preguntar a ella. Entonces, es más, hay que simplificar la información, en mi opinión. Ustedes no me dan caso a mí, en el caso de su jefe. Para mí tiene que ser una cosa simple, contundente, sobre todo si tengo poco tiempo. Este es otro detalle que lo vemos, no sé cómo es la costumbre acá, pero muchas exposiciones de tesis al final ponen, y estas son las bibliografías que yo he consultado. Eso es como algo simbólico. Y el jurado se pone a mirar, mira el tercera que es de bibliografía. Le voy a hacer una pregunta sobre eso, porque es una cosa que pasa tan rápido, pero eso está en la tesis, o sea, eso está en el trabajo escrito. Con un artículo, al final está la bibliografía, entonces si yo me interesa, lo voy y lo busco. Pero en una presentación valdrá la pena, en mi opinión. Si trabajaran conmigo, yo les diría que no, pero no me hagan caso a mí, porque no trabajan conmigo. Y ahora el tercer aspecto, el público. O sea, ustedes, venerable público, hay que tenerlo en cuenta. Que si yo me concentro en que mi trabajo es lo más grande que hay para la humanidad, y mi diapositiva quedó buenísima, pero me olvido del público, algo me está fallando. Habría que prestarle atención al público también, para evitar esa situación. En el teatro, cuando un actor va a hacer un monólogo, una obra de teatro, él seguramente agradecerá que haya un público así que desbordado el auditorio y que lo aplaude. Pero el actor se prepara para hacer la obra de teatro, así sea para una sola persona. El hecho de conocido caso, salió una noticia de alguien que hace poco, ¿cierto? Una obra que era con nadie, creo que lo hacía, ¿o? No había nadie, ¿cierto? Pero entonces el actor se prepara la obra. No importa si hay muchos, ojalá, él quiere que haya muchos. Nosotros en eso sí no nos parecemos a los actores. Nosotros sí tenemos que conocer al público. ¿Cuál es el público que voy a tener? En otras palabras, ¿cuál es el jurado que me va a tocar? ¿Quiénes son los del jurado? ¿Cómo son los del jurado? Y acá, si hay profesores, tápense en los oídos porque voy a hablar de ellos. Ahora voy a hablar en un momentito de ellos. Pero además, por ejemplo, yo, que estoy hablando en este momento, tengo que conocerlos a ustedes, el público. ¿Por qué? Porque yo creo que el tema que estoy hablando es interesante, es muy divertido, muy gracioso, pero tengo que considerar que son las 2 menos 10 o menos 5 de la tarde, van a ser, que ustedes estarán cansados, algunos de ustedes, que algunos de ustedes tienen con mucho hambre, tienen hambre, o tienen ganas de ir al baño. O sea, yo como tengo que considerar a ese público que yo quiero que me atienda, cómo están, se estarán cansados. ¿Por qué le digo eso? No es ahora le van a preguntar al jurado si quieren ir al baño, no. A lo que me refiero es, uno se prepara, por ejemplo en un congreso, se prepara para uno dice, yo con esto voy a impresionar a mi jurado. Y resulta que me toca la última sesión de la tarde, o la última de la mañana. Y los jurados están hartos de escuchar ponencia de 15 minutos todo el día. Entonces cuando me encuentran a mí ya están cansados. No es lo mismo el jurado de las 8 de la mañana fresquito que del mediodía. Su actitud va a ser diferente. Debería tenerme en cuenta. ¿Qué hago al respecto? A ver en qué horario me toca dar la charla. Y lo otro es que uno quisiera imaginarse al jurado, según la tesis, Ricardo, cuando te toque defender tu doctorado, te imaginas así en esa pose, ¿cierto? Con un jurado, tú defendiendo tu celda fotovoltaica por ahí, ¿cierto? Acá. Y con un jurado prestigioso que te evalúe. Pero la mala noticia es que el jurado, bueno, más bien es eso. O sea, el jurado son las cosas de que uno tiene miedo, pánico, pavor, porque son unos animales feroces que me van a destrozar, ¿cierto? Todos los jurados son así, es decir, todos los profesores son así, todos somos así. Pero hay distintas categorías como la vamos a ver.
hay que pensar cuando uno da una charla, a quién quiere, o sea, queremos impresionar a mi público, pero no puedo hablar igual, eso me ha tocado a mí esta semana aprender, no puedo hablar igual con ustedes, que son estudiantes de pre y posgrado, que con estudiantes de educación secundaria o con niños de primaria o con la gente del mercado. El lenguaje no puede ser lo mismo, que es la gran dificultad que tenemos los científicos. Hablamos igual para todos. Si, como yo soy importante, me tienen que entender a mí, ¿cierto? Y yo tengo que hablar con Silvia solamente porque hablamos de electroquímica. La profesora, que no es del área de electroquímica, problema de ella, ¿cierto? Tiene que estudiar electroquímica para entenderlo. No, uno debería ser capaz de explicarle a todo el mundo lo que pasa. O sea que tengo que tener en cuenta cuál es mi público. ¿Cuál es? Yo tengo que pensar, tengo que preguntar antes. ¿Quién va a estar en el público? No van a estar los padres de los estudiantes. No puedo hablar igual que si hablo con los estudiantes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y yo les había puesto en ese esquema cuántas partes tiene una presentación. Uno piensa que el momento crítico es la exposición, o sea, uno va a poner todo el esfuerzo para impresionar a ese jurado con la diapositiva, con la mejor ropa, con el tono de voz, y logro terminar diciendo, y esto es todo. Y ahí viene la parte donde pone al último alguna pregunta, ¿sí? Y ahí viene la parte de la interacción del jurado conmigo. Entonces esa parte no la tenemos en cuenta normalmente. Le ponemos todo el esfuerzo a la presentación, me hacen ensayar 80 veces lo que voy a decir, pero no estoy preparado para decir. Entonces, por si se les olvida, recordemos, la primera parte es la puesta en escena, todo el teatro, ahí tengo que poner todo mi esfuerzo. La segunda parte es la parte de la pregunta con el jurado. Entonces, ahí viene la parte más combativa, es una pelea con el jurado, con esos lobos feroces que me van a atacar. Y me tengo que preparar para esa pelea, es la segunda parte. No cometan el error de pensar que porque uno se gastó con toda la presentación, ya los tengo. No, hice el 50%, ahora viene el otro 50%. La pelea. Es más, si me fue mal en la primera parte, todavía tengo una chance de ganar la segunda. Pero si pierdo la segunda, ahí sí, ya no hay remedio. Salvo que cuando se paren a la hora de las preguntas, hagan esos gestos. O sea, yo soy el jaca de los vistos, la danza que hacen los jugadores de Nueva Zelanda, los All Black, que si han visto cuando ellos se van a enfrentar en el rugby a hacer una danza tribal que se llama haka, son esos gestos y donde le dicen al otro que le hacen señas que le van a cortar el cuello, o sea, salvo que hagan eso y se le paren al jurado diciendo, bueno, ahora pregúnteme y hacen todos esos gestos. Normalmente uno lo hace por respeto y se tiene que enfrentar al jurado tembloroso y bueno, ahora ahí cuando empieza a sudar uno es porque no sabe con quién me van a salir. Entonces es importante, acá entra la parte que los profesores deben taparse los oídos, con qué clases de jurado. Yo no voy a hablar de ningún jurado de México, voy a hablar de otro país, ¿cierto? No digan que estoy hablando de nadie en particular, pero ¿cuál es la actitud que tienen muchos jurados? Entonces, hay varios tipos de jurados. Hay algunos jurados, acá con esto me voy a enterrar porque la semana que viene voy a estar en el congreso. Hay un tipo de jurado que uno lo reconoce porque en realidad lo que quiere es lucirse él, hacerle ver al estudiante que lo que ha hecho es insignificante, realmente comparado con lo que él hace. Esos jurados no es de este país, de otro país, ¿no? Normalmente se los distingue porque comienzan hablando de ellos. Cuando quieren preguntarle algo a Ricardo, en vez de preguntarle a Ricardo ¿por qué hiciste tal cosa? Es a mí lo que me preocupa, Ricardo, como si a alguien le importara lo que a él le preocupa, si no le interesa a él, pregúntele al que exista, ¿cierto? O eso no me queda claro. Yo, en fin, cuando usan mucho yo, ese es un jurado. No sé por qué la señalan, Silvia, te están señalando, pero no sé. Ese sería un tipo de jurado y hay que estar preparado, porque si uno tiene, digamos, el jurado tipo 1, uno mentalmente dice, uy, me tocó un tipo 1, entonces ya, ¿cómo voy a actuar con él? Lo que tengo que tener una actitud diferente que si me toca, por ejemplo, un jurado tipo 2, que sería, un tipo 2 podría ser un jurado que es muy malo, es muy maligno. Este jurado se distingue porque, a diferencia de mostrar su ego, empieza siendo muy tierno, haciendo preguntas, por ejemplo en el caso de Ricardo. Entonces Ricardo, tú crees, o sea, afirmando algo que él ha dicho,
Dice, así que tú piensas tal y tal cosa. Entonces Ricardo, claro, uno porque piensa que no tiene que quedarse sin contestarle, dice, sí, claro, está diciendo lo mismo que dije yo. Y entonces a raíz de eso sigue. Y entonces Ricardo quiere decir tal cosa. Entonces Ricardo, sí, sí, claro, tiene que. Y lo va llevando uno, para que al final le va a decir, le va a mostrar que todo lo que dijo estaba mal. O sea, eso, ¿qué necesidad hay de hacer eso con un expositor? No le dice directamente, eso está mal. Pero eso es ser muy malvado. Es llevarlo para que no se vaya, porque muy bien, sí, claro, sí, todo, para que yo cada vez que repito un sí, todo va a ser usado en mi contra. Es el jurado tipo 2, tengan cuidado. Hay un jurado tipo 3 que sería, por ejemplo, con la profesora. La profesora está aquí, no es del ámbito nuestro, de electroquímica. Pero supongamos, le toca, dice, no, el profesor tiene que ser jurado. Me falló jurado, tiene que ser jurado. Y el profesor le dice, yo te voy a preguntar si no entiendo de este tema que están hablando. Pero uno como jurado queda mal que no pregunte. Porque para eso me llevaron. Si no voy a preguntar nada, no voy a decir, sí, está todo bien, entendí todo. No, algo tengo que preguntar. Pero como no entiendo, voy a hacer una pregunta inocente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué uso ese tipo de letra? No sé. Alguna cosa inocente. ¿Cuál de esos 3 jurados es el más peligroso para ustedes? 2. A veces suele ser el 3. Porque uno que está como jurado dice, no, pobre, me lo han masacrado a mi carne, a todo lo que le han preguntado, yo lo voy a ayudar, y le voy a preguntar una bobada. Y a veces uno pregunta una bobada y justo a veces lo pongo en evidencia. Yo lo quise ayudar, no les ha pasado a veces que un profesor lo quiere ayudar, tenía experiencia, que quiere ayudar, te voy a preguntar algo, y peor, ¿para qué me pregunto justo eso? A veces ese es el más peligroso. Había un cuarto, yo pensaba un cuarto tipo de jurado que sería como el profesor Nacho González, que sería una combinación de todo lo anterior. No, Nacho es, ¿lo conocen todos? Sí, ella sí. El profesor Nacho es una persona que es como la suma de todo eso, ¿no? No, lo quiero mucho. Nacho es una persona que no me encaja en ninguna de estas categorías. Es el jurado que uno diga, si voy a perder, que sea con Nacho. Es decir, es una persona que no me va a faltar respeto, que no va a hablar de él, que me lo va a hacer de la forma más tierna y me va a hacer dar cuenta que lo mío es una porquería. Y yo voy a salir agradecido de lo que me haya dicho y le voy a dar un abrazo. Ese solamente es Nacho, que es capaz de masacrarlo uno y yo no agradecer. O sea, eso no es común. Los más comunes son estas categorías, digo yo. Entonces, como tengo que conocer al jurado, es importante saber cuál es la actitud que tienen ustedes frente a las preguntas. Hay casos donde la actitud es volverse agresivos. Entonces uno no quiere que le pregunten cosas y les contesta al jurado de manera agresiva. Y ponerse a pelear, eso no es una recomendación, salvo que sean, no sé, no peleen con los jurados, es un momento, pueden discutir con la vida, pueden ser felices y todo. Tener diapositivas guardadas de reserva que les ayude a explicar alguna cosa que no la mostraron, eso puede ser una buena táctica. Así que yo voy a demostrar que sí lo sé, le entiendo la pregunta y justamente tengo por acá una diapositiva que no la había mostrado. Usar el tablero en un congreso, en una tesis, eso es bueno. Yo tomo el marcador y yo voy a explicar, yo estoy demostrando que conozco el tema. La diapositiva me puede haber quedado fea, pero yo entiendo, yo le puedo explicar. Es un recurso que no hay que dejarlo de lado. Y ya para el final, algunas herramientas, una caja de herramientas, botiquín de primeros auxilios, le voy a llamar, algunas sugerencias, cosas importantes. Ensayar la presentación. Y cuando digo ensayar me refiero, por ejemplo, a lo que yo no hice hoy. Si yo hubiera tenido la chance de haber venido al salón ayer, entonces yo hubiera dicho, pero que hay mucha luz, entonces no se va a ver lo que yo quería que viera. O sea, no siempre tenemos la posibilidad de ir a ensayar, de mirar las diapositivas como se ven. Les ha pasado que cambian de poner la diapositiva en otro computador y las letras salen todas torcidas. Eso es un detalle mínimo, pero ayuda a que quede bonito, ensayando. La otra pregunta es, ya que hablamos de teatro, es ensayar. ¿Ustedes ensayan las presentaciones? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Con tus amigos, con el grupo? ¿O sola? Porque a veces uno ensaya para la tesis, ve qué va a decir y repite. Eso, o sea, improvisar no es bueno, pero ensayar mucho tampoco es bueno, porque el que está escuchando se da cuenta que está repitiendo un texto. Eso lo aprendió de memoria, como cuando éramos niños en el colegio. Y después vienen las preguntas, así que no sirve de mucho.
Lo del tamaño sí importa. Hay que pensar, no, yo pienso en mi diapositiva. Claro, pero mi diapositiva, si la voy a presentar ahí, es una cosa, pero si la voy a presentar allá, es otra cosa. Si hay mucha gente o poca gente, no es lo mismo. Lo que yo hablaba del fondo, ¿no? Si el sitio es, ¿cómo es el sitio? Lo tengo que conocer. A este le voy a dedicar un espacio, un punto en particular. Si hay mucha iluminación o no hay iluminación. Este maldito invento. No sé si le ha pasado, nosotros necesito un puntero, si no puedo dar prácticamente no puedo hablar, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, Ricardo, por decir alguien que del público voluntario, si yo te preguntara en este momento hacia dónde queda el laboratorio donde tú trabajas, queda una pregunta tan simple como esa, histórica, toda la humanidad se ha hecho preguntas dónde queda al lado. Yo fácilmente entendí que hacia allá tengo que subir seguramente todo el tiempo y llego al sitio. Antes, cuando esto no existía, hubo una época que no había puntero láser, uno señalaba con un puntero de una madera, no sé, ¿qué sería? Tú eres joven, pero ¿te tocó alguna cosa de esas? O de última señalaba con el dedo. Que se abría así. Ah, como una. Algunos usaban la antena de los radios así como. Y era muy elegante, ¿cierto? O una manito, bueno, pero era alguna cosa física. Y uno se tenía que parar allá a señalar lo que quería señalar. Esto nos cambió el destino de la humanidad. ¿Por qué? Ustedes combinen estrés de la presentación. Yo estresado porque si no se ríen, me un ridículo, para que me trajeron. Ustedes cuando tengan la tesis, depende, mi vida depende de 5 años estudiando para hacer el ridículo ahora que me gusta, me agarra el miedo escénico. Si a eso le suman, van a usar el bendito puntero láser. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿O qué es lo que nos toca cuando vamos a una conferencia? Esto es como una prolongación de mi vida, entonces si yo me apoyo en el radio láser como si fuera Star Wars, entonces todo lo señalo, todo el tiempo estoy señalando, entonces como estoy nervioso, ¿qué efecto les produce a ustedes en la vista eso? Es algo que, además que algunos hasta les pasa, están hablando y les señalan así con el puntero, pero a ustedes no les pasa que se cansa cuando empiezan a mover hasta que hora, moviendo, bueno, eso puede dar hasta principio de epilepsia, observando una presentación, prefieren no mirarlo porque el tipo está todo el tiempo tonto. Entonces, esto es un elemento. ¿Por qué lo usé a Ricardo? Porque si nosotros antes, cuando vamos a la calle, no le decimos, eso queda todo por allá, pero cuando señalamos con esto, el pulso se me mueve, entonces digo, es esto, y si yo les hago esto todo el tiempo, en todas las diapositivas, ustedes se aburren, eso atenta contra lo que yo estoy tratando de impresionar. Y en la calle eso queda allá, o con la boca, se ven por allá, ¿cierto? O sea, si lo podemos hacer tan fácil, ¿por qué esto nos cambió la vida? Entonces, piénsenlo a la hora de usar uno de estos. Cuando hacen PowerPoint, le ponen animaciones, si uno lo primero que aprende, uy, qué bacán, pongámosle animación. ¿Qué animaciones usan ustedes? En eso sugiero lo siguiente. Usamos esos 4 ejemplos, las peores, ¿cierto? 40 diapositivas así, entonces, tercera ya no quiero ver otra vez, o sea, ser prudente, una animación de vez en cuando, una aparición, algo que impacte, ¿cierto? No abusar con la paciencia del público. ¿Qué otra cosa? Lo que decía recién, ¿qué tan iluminado? Entonces, por ejemplo, si yo tengo miedo escénico, lo que quisiera es que le apagaran todas las luces y no verle las caras a ustedes. Entonces yo estoy acá, me pego el mejor, no los veo, que me iluminen a mí por favor solamente, y yo hablo y hablo. Eso funciona bien para una película. Pero si yo quiero dialogar, quiero mostrar algo, quiero interactuar con ustedes, necesito verlos. Entonces seguramente es mucho mejor así, una iluminación. Pero eso me lleva a que las diapositivas deberían ser de fondo blanco. Si yo le pongo fondo oscuro, un lugar que es oscuro, nos dormimos todos. Hay que estar despierto de alguna manera. Hay que tener en cuenta la iluminación. Esto también es importante. Lo que digo, el control del tiempo. No sé si les ha pasado a ustedes, hay personas que son caprichosas y dicen, yo les voy a contar mis celdas solares, mis fotoceldas, y no, pero tienen 15 minutos, y el le saca una banderita, le dice, le quedan 5 minutos, y habla, ya, se le acabó el tiempo, y habla, y le quitan el micrófono y siguen hablando, y todo el congreso se retrasa por culpa de uno, porque lo mío es importante y yo lo tengo que contar todo. ¿Por qué uno cree que no puede resumir todo en el tiempo que me dieron?
Me dieron 15, hay que hablar en 15. Me dieron 40, ahí me dieron 2 horas, yo voy a hablar 2 horas, por ejemplo. Entonces, se asustaron, esto no es una obra de arte. Por ejemplo, esto, yo no lo he visto, pero por esto. Esta es una película, Tiempos Modernos para Siempre. Dura 10 días, la película. Que verla dura 10 días. No me creen, buscarla en Google. Es una película que tiene 10 días de duración, imagínense. Entonces, hay que ser respetuosos con el tiempo. Hay que estar atentos. Para lo cual, hay algunos truquitos. Tener a alguien del público que Ricardo, creo que me diga ya, me haga señas, se está acabando, te quedan 5. O si no tengo amigos en ningún lado, yo lo que, por ejemplo, en el medio argentino suelo ponerme el reloj así, al revés, entonces uno habla, a ver cuánto me queda, porque también es solo una obra de teatro, es una puesta en escena. Si llega, dice, le quedan 5 minutos, me quedan 40 diapositivas, entonces las voy a pasar rápido. Ya, la arruiné. Hay que ser juiciosos con el tiempo, hay que ensayar, esto es importante, para una buena presentación hay que importar. Y de vez en cuando, hay que poner algunas imágenes que despierten al público. Dicen, están cansados, ustedes están cansados, entonces le ponen un chiste, alguna cosita, alguna imagen que sea sorprendente, ayuda a que el público, aunque sea, se va a reír un ratito y va a decir, uy, mira, puso un chiste y ya no están pensando en lo que yo estoy diciendo. Entonces, otra sugerencia de vez en cuando poner esas imágenes que yo les llamé despertadores. Esto es importante, a dónde yo quiero que se centre la atención del público. Había libros antiguos que uno decía cómo hacer una presentación de una tesis, y me acuerdo haber leído que recomendaba acá que si unas chicas usan minifalda, usan muchos aros y empiezan a hacer ruido, todo el público va mirándolo a ella y no va mirando la presentación. Entonces hay que ver qué hace uno para no ser el centro de la atención todo el tiempo y que la atención esté compartida entre lo que uno quiere mostrar y lo que uno está diciendo. Para eso también es importante, ese es un problema que tenemos todos, el tono de voz en que hablemos. Les habrá pasado, o sea, hay un tema que es buenísimo, pero yo me duermo, porque escucho siempre el mismo tono de voz. Habla. Incluso, bueno, acá no hay un atril, ¿no? Hay personas que por el miedo se paran atrás del atril y empiezan a hablar. 45 minutos hablando y pasando de diapositiva sin moverse del lugar. Y eso, por más que sea muy bueno, uno se cansa, ¿cierto? Necesita verlo que se caiga, que le pase algo al tipo, porque algo que me distraiga, porque aunque sea muy bueno el tema. Entonces la sugerencia es de vez en cuando peguen un grito, de vez en cuando hablen más duro para que se despierten. Y por ejemplo, yo lo viví en estos días, no es el caso de ustedes porque ustedes son todos juiciosos. Pero por ejemplo, yo estaba en un seminario y estaba sentado por la mitad del salón. Y la persona que hablaba en un tono bajito, de voz. Entonces costaba escuchar. Y a mí se me mezclaba el tono de voz de la chica con los que estaban en el fondo hablando, entre ellos. Entonces yo escuchaba las dos cosas y eso distrae mucho. Si yo tengo un tono de voz bajito, tengo que ver qué hago, porque, y si el salón es grande, es peor. Entonces todas esas cosas ayudan a mantener la atención del público, el tiempo que yo necesito que me atiendan. Y ese es otro punto importante. Les ha tocado estar. Uno nunca piensa en esto. ¿Voy a tener micrófono o no voy a tener micrófono? Entonces me dijo, yo vine ilusionado si yo tener micrófono. Por suerte Ricardo me trajo, porque me lo pegaron con cinta. Entonces, ya me gusta usar micrófono, porque yo soy ya un programa de radio, me puse feliz, ¿no? Pero Abraham, yo pensé que tenía que hablar ahí acostado, pero no. Me lo pegaron, mi costumbre de Guanajuato, el micrófono va pegado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablar duro, porque si no, no me van a escuchar los de fondo. Tengo que hablar duro, me provoca más gasto en la voz, me toma el agua y todo el cuento. Pero entonces, si no, en el Congreso vamos a tener micrófono, profesor. Esperamos que sí vamos a tener micrófono. Entonces, listo, el micrófono ya no tengo que gritar. Tengo tono de voz bajito, porque claro, como me asusto, más bajito se me pone el tono de voz. Pero con el micrófono ya es suficiente. Ahora, los micrófonos, ¿cómo pueden ser? No sabemos, no vamos a preguntar al profesor. Puede ser que me den algunos de estos, no sé, pero hay muchos micrófonos. Esta mañana estuvimos trabajando con unos amigos de la emisora y me pusieron un micrófono en el solapa. Entonces ahí no hace falta que no griten, porque acá está el micrófono. ¿Cierto? Hay que gritar, todo lo que yo diga se escucha muy bien. Eso es muy bueno. Pero lo otro que puede suceder es que me den esto. ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados a andar con micrófonos? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, vamos a suponer que este es el micrófono. Grandes profesores, me ha tocado ver, supongamos que este es el micrófono, acá está el cable, ¿no? Y nunca han usado micrófono. Entonces, cuando empiezan a hablar, el micrófono así, hablan, y la voz bajita, entonces uno tiene que se lo pongan acá. Entonces. Y lo otro es, porque allá pasa tal y tal cosa, el micrófono allá y yo estoy hablándole a la pared, entonces la voz se va, vuelve, eso le aburre, se duerme, todo, ¿cierto?
O lo otro, incluso señalan, porque eso que está ahí, pero es el micrófono. Es una bobada, pero ayuda. Si ya somos muy sofisticados, tenemos diadema, nos pone el micrófono acá, es inalámbrico, yo me puedo mover y siempre se está escuchando mi voz. Puedo mirar allá, hablar y se escucha mi voz. Lo que traten de no hacer nunca es que si no tengo eso, o me ponen un micrófono acá en un atril, no me dé vuelta a hablar porque todo eso distrae. Ese cambio de sonoridad distrae mucho al público. Y ni les digo el caso cuando el estrés supremo, muerto de miedo, en ese pánico escénico, y uso micrófono con el cable y señalador. Y entonces yo quiero señalar, tengo que hablar y a veces tengo que poner ahí que pase la diapositiva y termino señalando con el micrófono, hablándole al láser. Entonces eso funciona si uno tiene un montón de manos, pero como tenemos dos y además yo quiero mostrar algo y tengo en la mano y quiero tomar agua, pero con dos manos lleno de cosas, eso nos ayuda a superar el estrés, ¿cierto? Así que, por último, ya con esto me despido, esta es la última diapositiva que podría, por lo que aprendí esta mañana, podría ser inclusive adaptada a Guanajuato, que es quienes han tenido la oportunidad de visitar Venecia, si van a Venecia, lo que hace uno, que les recomiendan que hagan para andar por Venecia, es comprar un mapa, al ser mapa de Venecia, se lo estudian bien, luego lo destruyen y van por su cuenta, porque no sirve para nada el mapa. Es lo que me pasaría con Guanajuato, yo me perdí acá, o sea, ya viene el mapa, después lo rompen y van como sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que les acabo de decir no le hagan caso. Definitivamente esto no es ninguna técnica para que hagan buenas presentaciones orales, es simplemente mi opinión. Sigan haciendo como ustedes la hacen, porque es muy personal. No me hagan caso, hagan lo que quieran y con eso pues, traten de hacer la mejor exposición, así sea muy chiquita, pero para conseguir el resultado final, que es es el que esperamos y les deseo a todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención, espero que no haberlos cansado mucho y eso era todo.